Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Bienvenidos a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, California, con la cobertura de nuestro pastor, el doctor Jorge Fuentes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en este su programa. Les saluda el hermano Víctor Azurdia y aquí tengo nuevamente a nuestro hermano Henry Orellana. Bienvenido al programa, hermano Henry. Hermanos, bendiciones, bienvenidos todos. Queremos aprovechar este momento para todos los hermanos que nos están sintonizando a través de los diferentes medios de comunicación. Es un privilegio poder llegar hasta allá. Desde Italia nos están sintonizando, Suramérica, Argentina, Chile, Brasil. Gracias a todos hermanos por su sintonía. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este programa. Bueno, y seguimos hablando acerca de los frentes de batalla y estábamos diciendo acerca de que todos tenemos batalla con los deseos de la carne. O sea, no es solo el recién convertido, no es aquella persona que ayer se convirtió a Cristo y se empieza a dar cuenta que tiene problemas que antes no se ha dado cuenta que tenía. Bueno, ahí estaban. Lo que pasa es de que no había llegado la luz para exponer todos esos problemas que habían. Es como alguien que entra a un lugar oscuro, a un cuarto oscuro y no ve nada. Pero cuando llega la luz, empieza a ver un montón de objetos que antes no habían ahí. Así es cuando nosotros venimos a Cristo. Habían ya problemas existentes en nuestra alma. Tal vez recurrimos al psicólogo, al brujo, al que echaba cartas, al que lee la mano, y tratando de encontrar una solución a nuestro problema, porque a lo mejor nos dábamos cuenta de que sí había un problema, pero no sabíamos de dónde procedía y cuál era la solución. Pero cuando le presentaron la solución a todos sus problemas, que es Cristo Jesús, se dio cuenta que habían cosas que estaban arraigadas a su vida, que las tenía que dejar. Y en el programa anterior pusimos el ejemplo que donde el apóstol Pablo hace la analogía entre Ismael e Isaac, los dos hijos que Abraham tuvo, uno según sus deseos de la carne y el otro según la voluntad de Dios, y empezó a haber un conflicto ahí. Así lo mismo nosotros, que cuando nacimos de nuevo nos dimos cuenta que había un conflicto entre nuestra alma y nuestro espíritu. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y cuándo se va a terminar ese conflicto? Bueno, hasta cuando veamos al Cristo de la gloria en sus parucías. Entonces, este cuerpo de pecado será erradicado, porque nos van a dar un cuerpo nuevo. Y entonces ya no vamos a tener conexión con el pecado. Una de las cosas que prácticamente nos está queriendo conectar al pecado es la carne. Por eso la palabra de Dios que dice que ni carne ni sangre pueden heredar, porque ese es el mayor conflicto. Y recibimos un comentario de una persona que dice que está teniendo problemas con su familia desde que se convirtió a Cristo. Bueno, déjeme decirle, hermana, que no está sola. Cada uno de nosotros tuvimos problemas con algún familiar o con nuestros mismos padres, hermanos, qué sé yo, porque todos íbamos según la corriente del mundo. Y cuando Cristo nos apareció, nos dimos cuenta de que muchas cosas que nosotros hacíamos con nuestros familiares, que eran pecado, que para todos ellos les parecía normal, hoy nos damos cuenta que eso le ofendía a Dios. Entonces, cuando las dejamos de hacer, mucha gente se empezó a molestar, aún nuestros propios familiares. Hemos oído de jóvenes que sus padres los echan de su casa, o que sus padres le dicen, ya no eres mi hijo, y en fin, es un problema que existente en todas las familias. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar en contra de la corriente. Por eso una hermana que mandó un comentario diciendo que está teniendo problemas con su familia, yo diría que el mejor consejo es orarle al Señor, no para entrar en contienda, no para que probarles de que nosotros estamos en la verdad, sino orarle al Señor para que en su misericordia les pueda abrir los ojos
y ellos puedan experimentar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, la vida nueva en Cristo Jesús. O sea, de que toda persona nacida de nueva tiene conflictos en la carne. Nosotros tenemos conflictos en nuestra carne. La lucha diaria del cristiano es mantenerse en santidad delante de Dios. Amén. Como lo dice su palabra en 1 de Tesalonicenses 4:3, a mí me llamó mucho la atención, dice ahí, la voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal. Entonces es interesante cómo nuestro Dios en su misericordia, ahora que venimos a ser pueblo de Dios, ahora que entramos a ser un pueblo escogido por Dios, Él nos da a nosotros las herramientas y nos da a nosotros las instrucciones de cómo debemos de vivir para ser santos, ¿verdad? Y ahí nos marca a nosotros también que nosotros tenemos unos deseos carnales. Y como decía mi hermano Víctor, y estábamos viendo, por ejemplo, y la hermana que nos escribió también, en donde dice, desde que yo me convertí a Cristo, mi familia ya no me quiere. Ese es un concepto de que yo creo que muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos pasado. Le voy a comentar mi experiencia, un poco nada más, para que ustedes puedan ver y tener una idea de qué es lo que a veces el mundo no nos entiende a nosotros, hermanos que me están escuchando. ¿Por qué? Lo primero que vienen a decir nuestra familia es, te volviste aburrido. Te invitamos a una fiesta y ya no quieres ir. La próxima vez ya no te vuelvo a invitar. Y déjeme decirle de que con eso le están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque lo que se mueve a veces en el ambiente natural de la tierra son los deseos carnales. Y esos deseos carnales son los que vienen y están tratando de apagar nuestro espíritu y no dejarnos caminar en la voluntad de nuestro Dios. Y mire lo que dice la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. O sea, ellos lo hacen porque no conocen a Dios, y por eso para ellos eso tal vez es normal. Pero ahora para nosotros que conocemos a Dios, Él nos está llamando a nosotros a ser santos. Entonces, solo quiero hacer ese énfasis. Nosotros vamos a buscar una santidad, tal vez en una fiesta del mundo, o vamos a buscar una santidad dentro de la iglesia. Claro está que dentro de la iglesia vamos a encontrar, estamos buscando de la santidad, porque es ahí en donde el Señor viene, nos visita y nos da de su unción, y la unción dice que es poderosa para romper los yugos, las ataduras que están en nuestra alma, y nos hace libres. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver ahora que los deseos carnales empiezan a brincar y nos empiezan a llevar de regreso a su vida cotidiana o la que llevaban antes, pero ahora el Espíritu Santo nos está dando esa fuerza y nos mantiene santos como es nuestro Dios. Amén. Y eso era lo que hablábamos en el programa anterior. Si usted no sintonizó el tema anterior, ahí estábamos hablando en Génesis 21:12. Si usted lo mira ahí en la pantalla, dice, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho. Estaba hablando de Ismael, ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. O sea, lo que Dios le estaba diciendo, más adelante en el versículo 10 dice, y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hija. O sea, lo que estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Abraham que tenía que deshacerse de ese producto de la carne que él había hecho, que era su hijo Ismael. Así también nosotros, cuando nacemos de nuevo, Dios nos dice que nos empecemos a despojar del hombre viejo. O sea, cuando nosotros nacimos del Espíritu, el Señor nos empieza a decir que nos empecemos a despojar de ese hombre viejo, como decía mi hermano Henry, de que nosotros, ese hombre viejo, estaba acostumbrado y se mofaba de decir, cuando iba a una fiesta, decía que él era el que más licor tomaba. Cuando estaba en una reunión con los amigos, decía que él era el que más mujeres tenía. Y para toda la gente eso le parecía una cosa grande, maravillosa. Pero cuando nosotros venimos a Cristo nos dimos cuenta que eso era malo, que eso le ofendía a Dios,
y nos empezamos a sentir mal. Entonces, si eso a usted le está sucediendo, déjeme decirle que está en el camino correcto, que está bien, porque todo cristiano, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, va a tener batallas contra los deseos de la carne. Porque démonos cuenta de que cuando nosotros nacimos, qué bonito hubiera sido de que al llegar al nivel de conciencia, nosotros nos hubiéramos inclinado por el bien y empezar a buscar a Dios. Pero todos, pudiéramos decir, la mayoría de nosotros, nos inclinamos por el mal y pecamos. Y así crecimos, dándole rienda suelta a la carne, obedeciendo a los deseos de la carne. Y cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta de que Dios quiere que nosotros nos empecemos a despojar de todas esas obras de la carne que le ofenden. Y ahí es donde empieza la batalla del alma. Algo muy interesante. Solo quiero compartir este versículo por lo que estaba hablando usted, en donde dice, primera de Pedro 3:21, dice, todo es figura del bautismo, por el cual ahora ustedes son salvados. En otras versiones dice lavados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo. Déjeme leer este versículo mismo en otra versión, en la Biblia de las Américas, que aquí dice, correspondiendo a esto, ahora el bautismo ahora os salva. Oiga bien esto, pues, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que aquí es donde muchas personas que nos ven como hijos de Dios piensan de que al momento de ser nosotros hijos de Dios, todo el pecado se nos fue quitado y los malos deseos de nuestra vida también se nos fueron quitados. Y déjeme decirle que no. Por eso es de que estamos viendo el ejemplo, ¿verdad?, del hijo de la promesa y del hijo de la carne de Abraham, porque hubo un conflicto, hubo una lucha. Entonces ahora nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, empieza esa batalla en nuestra alma, esa guerra dentro de nosotros, en el cual hay procesos a seguir, hay pasos a seguir. Uno de esos es como el bautismo en agua, que viene y es la primera administración, dicho sea de paso, a nuestra alma. Pero eso no quiere decir de que al momento de que nos bautizamos en agua, se nos fueron todos esos deseos malos. No, mi hermano. En ese momento usted lo que estaba haciendo es una petición de una limpia conciencia, de tener una buena conciencia a nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver de que hay deseos carnales de que pueden ser vencidos por el Espíritu. O sea, por eso es que empieza la guerra. Y estos deseos que están dentro de nosotros nunca nos van a dejar de molestar, siempre nos van a molestar, pero con la ayuda del Espíritu Santo los podemos vencer, los podemos opacar, los podemos dejar a un lado y ya no nos van a estorbar, tanto como nos estorbaba antes al principio o como cuando nos deleitábamos en ellos, ¿verdad? Entonces vienen esos deseos, no se nos van a quitar. Déjeme decirle eso. De la única manera que se le van a quitar es cuando usted esté frente a nuestro Señor Jesucristo y sea quitada su concupiscencia, o cuando usted venga y como dice, ¿verdad?, que ahora nosotros los hijos de Dios no morimos, sino que dormimos. Es saliendo de esta carne, es la única manera que se le van a quitar los deseos carnales. Entonces, esa batalla la vamos a tener, pero bendito sea nuestro Dios que nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder opacarlos, para poder vencerlos, para poder dejarlos a un lado y así caminar santos frente a nuestro Dios. Por eso vuelvo y repito este versículo, porque es de suma importancia para nuestras vidas que lo entendamos. Y dice, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea que, bienvenido mi hermano, al club, dijo aquel, decimos nosotros a veces, ¿verdad?, en donde nos vamos a encontrar con nuestros deseos carnales que no se le van a ir, pero con la ayuda del Espíritu Santo los vamos a vencer. Amén. Y vamos a ser santos ante nuestro Dios.
Sí, el problema entonces es, y lo leímos en el segmento anterior, ahí, si usted lo lee ahí conmigo en su pantalla, quiero que le ponga mucha atención a este versículo que vamos a leer. Está en Juan 8:36 y dice, así que si el Hijo de Dios, que es Cristo, os hace libres, seréis realmente libres. O sea que usted está viendo ahí que no dice seréis verdaderamente santos. O sea que ese es el error que mucha gente cree, de que cuando nosotros venimos a Cristo ya no vamos a pecar. Eso es mentira. Sino que lo que ahí está diciendo es de que cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas y rompe toda cadena de esclavitud, ya somos libres. ¿Libres para qué? Para ejercer nuestro libre albedrío y así con nuestras propias decisiones inclinarnos hacia hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Seremos verdaderamente libres. O sea, de que mientras estábamos en el mundo, no teníamos libre albedrío. Por eso estábamos siendo acarreados por todos aquellos deseos y pasiones bajas, como estamos hablando de inmoralidades. Y una inmoralidad, pudiéramos decir, una relación sexual ilícita. Hay muchas personas que creen de que el hombre es valiente, es macho, por usar esa palabra, cuando se cree que tiene más de una amante. Pero eso, ante la palabra de Dios, eso se llama inmoralidad. Y lastimosamente esta sociedad se está degradando a tal extremo de que usted lo puede ver en la farándula, como hay personas que se casan hoy, se divorcian al otro mes, de ahí se vuelven a casar, y hay inmoralidades dentro de ese grupo de personas, y aún lo sacan en televisión, en programas, en novelas, en películas. O sea que es un ataque directo, diabólico, en contra de una sociedad que supuestamente tiene que ser una sociedad integrada a la voluntad de Dios. Y a nosotros, cuando venimos a Cristo, nos tildan de cuadrados, de aburridos, y es todo lo contrario, porque el evangelio es felicidad. La mayor felicidad que puede encontrar una persona es haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí comienza la felicidad. Dice mi Señor Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy a vosotros. O sea que la verdadera paz, la verdadera felicidad, solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y qué tremendo que hoy en día como la sociedad se está deteriorando en contra del matrimonio legítimo. Amén. Pareciera que algo normal de que una persona que está casado, que tiene a su cónyuge, tenga un amante o tenga un amigo, o que tenga otra persona que viene y satisface sus deseos carnales. Para ellos eso es normal, para las personas que lo rodean. Y es más, dentro de nosotros podría llegar y decir, si nadie se da cuenta, nadie nos está viendo. Eso es lo que piensa a veces el Hijo de Dios, déjeme decirle. Por eso, hermanos, si usted nos está sintonizando y han llegado esos deseos carnales, déjeme decirle que nuestro Dios, que los ojos de nuestro Dios están sobre nosotros. Y aún es más, dice la Biblia que hay una nube de testigos, el cual nosotros no vemos, y que nos están viendo y que están diciendo, no la vayas a regar, como dicen mis hermanos mexicanos a veces, ¿verdad? Y dicho sea de paso, para hacer aclaración, no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia, dentro de cristianos. Dentro de los mismos nosotros cristianos, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que llegan esos deseos carnales y llegan esos pensamientos en los cuales pueden venir y estorbarlo y quitar las bendiciones. Y como le repito, ¿verdad? Y estaba diciendo de que tenemos una nube de testigos que nos están viendo y a veces nos están echando porras porque dicen, vas bien, sigue adelante, sigue, pronto vas a llegar a tu meta, pronto el Señor te va a dar eso que tanto estás anhelando.
Pero viene y cometemos un error, y como le digo, es un error que viene y nuestra carne dice, si nadie se da cuenta, te lo mereces. Realmente la persona que está a tu lado no se lo merece, no te cumple, no te satisface. Y esos deseos de inmoralidad, como decía mi hermano, están a la puerta del día, en donde muchos famosos, para ellos es normal. Donde muchos de nuestros amigos, para ellos es normal. Que sea normal para ellos, pero en los hijos de Dios, eso es pecado ante nuestro Dios y tiene castigo. Ese es uno de los principios divinos. Todo el que peca tiene un castigo, tiene consecuencias. Dios nos perdona, como decía en el segmento anterior, pero tiene consecuencias y a veces son gravísimas y a veces son irremediables. Ya no tienen reparación, a veces, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tratar de no llevarnos por esos deseos carnales con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y acuérdese que cuando hablamos de inmoralidad estamos hablando de adulterio, porque eso es sinónimo de adulterio. Y en la Biblia vamos a ver muchos ejemplos de personas de que cometieron adulterio. Y déjeme decirle, como decía mi hermano Víctor, hijos de Dios. Ahora, ¿para qué están marcados esos ejemplos ahí? Para que nosotros veamos los ejemplos y no cometamos los mismos errores y no nos descuidemos de nuestra vida cristiana y así dejar de ser santos por cumplir un deseo carnal que nos afecta. ¿Man? Y si me acompaña a 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, quiero que leamos ahí. Mire el consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y recuerde que no estamos atacando a alguien del mundo, sino que este mensaje es para hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, que queremos que con la ayuda del Señor llevar este mensaje. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Aquí está hablando de hijos de Dios dentro de una iglesia. Pero dice, sigue diciendo, ahí en el 21, por tanto, si alguno se limpia, o sea que uno es el que se tiene que limpiar. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y aquí viene el consejo del apóstol Pablo. Póngale atención, dice, huye pues de las pasiones juveniles. O sea, esas pasiones juveniles no están atacando nada más a los jóvenes. Esas pasiones juveniles pueden atacar hasta a un adulto, hasta a un maduro, supuestamente en Cristo Jesús. Por eso el consejo de la palabra es el que esté firme, mire que no caiga. Sí. O sea, el mensaje para nosotros como hijos de Dios, hermano, y mire, déjeme decirle que el diablo, que el Señor nos reprenda, sabe cuál es la debilidad del varón. En cierta ocasión, un profeta falso, contratado por un Balac, le dice: Balaam, maldice al pueblo de Israel. Y cuando quería maldecirlo no podía, y hasta el fin que Balaam le tuvo que decir a Balac: mira, no se puede maldecir a un pueblo que Dios ya bendijo. Amén. Pero si a ese pueblo les presentas mujeres, y ahí es donde estamos hablando de las inmoralidades, dice, ellos solitos van a caer. Y fue un plan tan efectivo en ese entonces como lo es ahora. Y ese es el mensaje que traemos en esta hora, de que tenemos que tener cuidado, nosotros los hijos de Dios, tener cuidado de todas esas acechanzas de inmoralidad que están aún dentro de la iglesia, que nos estorban como hijos de Dios, que nos quitan las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros. Me llamaba mucho la atención y estaba yo meditando sobre ello. ¿Por qué? Porque son deseos dentro de nosotros en los cuales el enemigo los conoce bien, y esas armas él las va a utilizar,
y a veces las utiliza efectivamente que nos lleve a nosotros a ceder. Pero hoy llegó la palabra de Dios para poner un hasta aquí a esos problemas, a esos deseos carnales, sino que llega la palabra de Dios y el Espíritu Santo para poder a nosotros darnos fuerzas y ponerle un hasta aquí, si esa ha sido su debilidad. Queremos también aprovechar el tiempo para hacer un llamado, para hacer una invitación para todos los amigos que nos están sintonizando. Si no conocen de nuestro Señor Jesucristo, si aún no han hecho esta oración de fe, si aún no lo han aceptado y no han rendido su voluntad a Él, hoy es el momento. Este momento es preciso para ustedes. Por eso queremos abrir este espacio y queremos hacerle la invitación a que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador. Para ello voy a pedirle al hermano Víctor de que por favor pueda hacer una oración. Amén. Y vamos a hacer una oración de fe para todo aquel que no conoce a Cristo. También para aquel que se ha alejado de los caminos del Señor. Y para todo aquel que está teniendo luchas con su carne y está a punto de ceder. No cedas, en el nombre de Jesús. Por eso, si usted quiere abrir las puertas de su corazón hoy, yo le voy a pedir que repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón. Te invito hoy a que vengas a morar a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a mi vida. Señor Jesús, te recibo, te acepto como Señor y Salvador. Gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, que tus pecados han sido perdonados, que ahora tú has nacido de nuevo a una vida abundante, eres libre de la esclavitud del pecado. Si quieres que nosotros te demos seguimiento espiritual, puedes llamarnos aquí al área 323-789-1665, y si quieres que te mandemos literatura, escríbenos al ministerioselim.net y nosotros te contestaremos. Gracias por tu sintonía. Bendiciones. Dios te bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy